En primer lugar, agradecer a los organizadores de la jornada, por supuesto, a Sanigés, a la Opinión de Zamora, el que me hayan invitado a mí, no a mí personalmente, sino a la Dirección General de Salud Pública en la participación en esta jornada. Nosotros desde la Dirección General, y no hago más que trasladar la opinión del director, siempre estamos abiertos a cualquier jornada o evento que organicen las asociaciones, los sectores profesionales, puesto que entendemos que nuestra presencia, si algo podemos aportar, ahí estaremos. Bien, como miembro, representante de la Administración, siempre me toca hablar casi de lo mismo, es decir, de normativa, de legislación, y entiendo que para todos ustedes pues es algo pesado. Aún así, espero que bien con la presentación y con algún ejemplo que he podido sacar, pues sea lo más didáctica, lo más práctica posible. El ponente anterior, Fernando, ya os ha hablado principalmente de lo que es el reglamento europeo, el 1169. Y este reglamento, bueno, pues tenemos un pequeño antecedente, en la legislación nacional que también ha nombrado, que es ese reglamento, Real Decreto, el 1334 de 1999, que sufrió muchas modificaciones, este Real Decreto, que es una transposición de una directiva, ven, ahí están los números, la 79-112-CE, que con posterioridad se fue codificada y se conoce como la Directiva 2000/13. Como digo, este Real Decreto es el antecesor del Reglamento Europeo. Y lo siguiente que quiero decir y puntualizar sobre el reglamento es que, y también lo ha dicho Fernando, es que ese reglamento, que es del 2011, entró en vigor 21 días después de su publicación, aunque es ahora, el 13 de diciembre del 2014, cuando se... perdón con la voz... cuando ha empezado a aplicarse. Pero este Real Decreto que tenemos aquí, el 1334, aparte de legislar sobre los productos envasados, bien por la directiva anterior, también tiene legislación sobre los productos no envasados. Y son el artículo 15 y 16 de ese Real Decreto. El tema de los alérgenos vino desde una modificación desde el año 2008, que ya incluía la obligación de informar en el etiquetado de los productos envasados de esos 14 alérgenos. ¿Qué ha ocurrido con la entrada, bueno, con la aplicación de este nuevo reglamento? Pues que esa parte del Real Decreto que hace referencia a los productos envasados ya no es de aplicación. Se ha derogado no de forma precisa, sino de forma tácita. Pero hay una parte de ese Real Decreto, como digo, que sí que sigue siendo de aplicación. Aparte de las numerosas novedades que ha dicho mediante ponente antecesor, hay otras, la más importante entiendo yo, que es la obligación de informar sobre las sustancias y productos que producen alergias e intolerancias en los productos no envasados. Y este es un tema que, aparte profesionalmente, lo he seguido por mi ocupación profesional, pues también tengo que decir que lo sigo porque soy uno de esos que ha nombrado Santiago, de esos que tenemos problemas en nuestra vida cotidiana, puesto que yo soy celíaco. Entonces, es un tema que me afecta o que lo vivo siempre en primera persona. Quiero destacar lo que dice el considerando 48 de este reglamento. Los considerandos son la introducción que tienen los reglamentos y es de alguna forma dice el por qué se va a legislar. Y me vais a permitir el que lo lea. Dice: los Estados miembros deben seguir teniendo derecho, dependiendo de las condiciones y las circunstancias prácticas locales,
a establecer normas respecto a la información sobre alimentos no envasados. Es decir, como ya ha dicho Fernando, el 1169 sí que dice que, bueno, que cada Estado miembro puede desarrollar formas. Ahora bien, si bien en tales casos la demanda de los consumidores de otras informaciones es limitada, puede que los consumidores de una determinada zona estén muy interesados en que les digan pues de qué país de origen es ese alimento u otras circunstancias. Pero se considera que la información sobre alérgenos potenciales es muy importante. Existen indicios de que la mayoría de los incidentes de alergia alimentaria tienen su origen en alimentos no envasados. Respecto a la anterior legislación, esa directiva, la 2000/13, ya este reglamento dice, no, pero es que hay datos de que los casos de alergias alimentarias se han dado sobre todo en los alimentos no envasados. Por lo tanto, siempre debe facilitarse al consumidor la información sobre los alérgenos potenciales. Hay que quedarse con esta frase. Siempre debe facilitarse al consumidor la información sobre alérgenos potenciales. De tal forma que ese considerando se traslada a lo que es el cuerpo legislativo, es decir, al articulado, y es en su artículo 44 donde se establece eso, que en los casos de los alimentos que presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, que ya he explicado de qué se trata, o en el caso de alimentos envasados en los lugares de venta a petición del comprador envasados para su venta inmediata, será obligatoria las menciones especificadas en el artículo 9, apartado 1, letra C, que es el tema de las sustancias y productos que producen alergia o intolerancia. Y no es obligatoria la indicación de las demás menciones a los que se refiere el artículo 9 y 10. Esa lista de menciones obligatorias que veíamos anteriormente que señalaba el mencionado reglamento, salvo que los Estados miembros adopten medidas nacionales. Entonces, lo que dice en esta primera parte es que obligatorio en los productos no envasados es los alérgenos, informar sobre los alérgenos. El resto, que cada Estado miembro haga lo que quiera. Y además, los Estados miembros pueden regular la forma de presentación de esa información, la forma de expresión y presentación, cómo se puede manifestar al consumidor, y así lo veremos. Y bueno, vamos a ver, que no los habíamos visto todos juntos. Esos son los 14 famosos, ¿no? Los cereales con gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos secos de cáscara, apio, mostaza, sésamo, sulfitos, altramuces y moluscos. Y he de decir que la parte principal o la sustancia que produce alergia o intolerancia es la parte proteica. Por eso, a excepción de los sulfitos y el tema de la lactosa. Lo demás son las proteínas. En el caso de los cereales es el gluten, que es una proteína. Por eso, en el propio reglamento, ahora en el anexo 2, antes en el Real Decreto, en el anexo 5, hace excepciones y es la parte glucídica, es decir, el jarabe de glucosa, eso no sería considerado como alergenos. Las maltodextrinas, los cereales para hacer la gelatina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas son las sustancias que los operadores tienen que conocer perfectamente. Fundamental, si los operadores no las conocen es imposible que hagan información. Si no tienen información suficiente no podrán informar correctamente. ¿Y cuál es la situación actual? Pues la situación actual es que con la aplicación del nuevo reglamento nos encontramos con Estados miembros que no han legislado sin normativa nacional y otros con normativa nacional. Y aquí saco a la palestra o a colación un documento que me parece fundamental. Para que los operadores puedan consultar, que es el documento de preguntas y respuestas
relativas a la aplicación de este reglamento 1169. No es un documento hecho por la DG Sanco, es una dirección general de la Comisión de la Salud y los Consumidores, y han hecho un documento de orientación. Es una forma habitual de trabajar de esta dirección, en la que para facilitar la comprensión de los reglamentos hagan documentos de orientación. La novedad aquí es que es un documento de preguntas y respuestas. Y hay varias que sí que quiero comentar. Una de ellas hace referencia evidentemente a los productos no envasados. Los operadores de empresa alimentaria pueden facilitar solo a petición de los consumidores información sobre las sustancias o productos que causan alergias o intolerancias utilizados en la fabricación o la preparación de alimentos no envasados. Y la respuesta es muy clara: no. Es decir, haya regulación nacional o no la haya, lo que no permite la Comisión es que la información de los productos no envasados sea simplemente a petición del consumidor. Eso no lo permite. No podemos entrar a un sitio, como ocurría hasta ahora, y decir, oiga, y esto tiene, y este plato tiene, y esto contiene. Eso no lo permite la Comisión. Dice, no, las indicaciones relativas a las sustancias de los productos que causan alergias o intolerancias son obligatorias cuando se utilizan en la fabricación de un alimento. Esta información debe estar disponible y ser fácilmente accesible de forma que el consumidor esté informado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no puede ser a petición del consumidor simplemente. La siguiente pregunta, que me parece también bastante importante. ¿Los operadores de empresas alimentarias pueden facilitar información sobre las sustancias o productos que causan alergia o intolerancias utilizados en la fabricación o preparación de alimentos no envasados por medios distintos de la etiqueta, como herramientas tecnológicas modernas o la comunicación verbal? Y dice la Comisión, dice, sí que lo puede hacer, pero tienen que ser los Estados miembros los que lo permitan y lo regulen. Entonces, ya no solo va a permitirlo, está creando el marco en el cual cada Estado miembro puede empezar a legislar. Y la siguiente que dice es, pero cuando, o sea, en ausencia de esas disposiciones, si no hay disposiciones nacionales, ¿qué tendríamos que aplicar? Y dice la Comisión, si no hay disposiciones nacionales, los productos no envasados se deberán tratar como productos envasados. Es decir, la información tiene que estar por escrito. Esta información debe ser fácilmente visible, claramente legible y, en su caso, indeleble. ¿Vale? Entonces, no se puede facilitar la información simplemente porque el consumidor la solicite, tiene que estar a disposición suya. Segundo, puede haber otro tipo de información otro tipo de presentación de la información siempre que los Estados miembros lo legislen, y en caso de que no lo legislen, tiene que estar por escrito. Y tercera pregunta, ¿pueden los Estados miembros permitir, a través de medidas nacionales, que se proporcione solo a petición del consumidor la información sobre alérgenos? Y dice, no es simplemente, aunque un Estado miembro quiera que solo sea a petición del consumidor, no es posible. Ahora bien, para facilitar esta comunicación, lo que puede ocurrir es que esa información venga en algún tipo de cartel o se le suministre informando al consumidor dónde puede acceder a ella. Y así veremos que la futura normativa nacional este requisito lo contempla. Bueno, ¿y cuál es la situación actual en España? Pues nos encontramos con una situación un poco peculiar. Un poco peculiar porque tenemos una parte de la normativa nacional vigente, que son esos artículos 15 y 16 del Real Decreto 1334 del 99, que regula qué información hay que facilitar en los productos no envasados. Pero en cambio esa normativa nacional todavía vigente, sus artículos 15 y 16,
no contempla la información sobre alergenos. Entonces, ahora mismo tendríamos que aplicar la información por escrito que dice el reglamento 1169 del 2009. Bien, pero esta situación realmente es transitoria. Transitoria puesto que desde febrero se está tramitando un proyecto de Real Decreto sobre normativa nacional para información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final, a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. ¿Y a quién va a afectar esta legislación? Pues al comercio minorista, que vende productos sin envasar, a los bares, a los restaurantes y a la restauración colectiva. ¿Cuál es la situación ahora mismo del proyecto? Pues tras una larguísima tramitación que se inicia, aparte de la fase de borrador, comunicación a todas las comunidades autónomas para que aleguen, reuniones con los sectores para que aleguen, etcétera, etcétera, información a la comisión para ver si ese Real Decreto se ajusta a ese marco que ha establecido el reglamento 1169, vuelta a España al Consejo de Estado, que son los que tienen que informar que esa legislación es posible dentro del marco nacional. Informe favorable, ahora mismo está, según me han dicho ayer en el Ministerio, en comisión de subsecretarios. Otro trámite que tienen que informar y a partir de ahí Consejo de Ministros, aprobación y a partir de ahí publicación en el BOE. Yo siempre que hablo con el Ministerio les pregunto cuánto más o menos piensan ellos y ellos me dicen, hombre, esperemos que en menos de un mes esté el Real Decreto publicado, pero si vais y consultáis este proyecto, al final de todo ponía 13 de diciembre del 2014, es decir, la previsión era que este Real Decreto se publicará para su aplicación cuando entrara en vigor el reglamento 1169, para evitar la situación actual que tenemos, de esa doble legislación, por una parte la del 1334 y por otra parte la del ámbito general del 1169. Yo entiendo que como esto es transitorio, lo que vamos a hablar y lo que vamos a tratar es de la situación que va a quedar con la publicación del Real Decreto. No cabría, bueno, el hablar de este periodo transitorio. Entonces, vamos a hablar de este proyecto como si fuera un Real Decreto que estuviera ya publicado. Y sería aplicable a la información alimentaria de los siguientes alimentos. De los que se presenten sin envasar para su venta al consumidor final y a las colectividades, es decir, sin envasar directamente, los envasados a petición del consumidor, el comprador, es decir, cuando vas a un establecimiento, a un minorista y le pides X porciones de un producto que te están vendiendo a granel, si te lo va a envolver, esto se va a considerar al fin y al cabo como un producto sin envasar. Y de esas dos primeras categorías van a hacer una categoría y unos requisitos. En tercer lugar, de los envasados por los minoristas para su venta inmediata, estamos hablando, por ejemplo, de aquellos establecimientos casi más habitualmente en las grandes superficies que envasan ellos mismos y también se establecen requisitos. Y aquí sí que también es una novedad de los productos que están englobados en los puntos anteriores, es decir, de estos sin envasados y que se van a comercializar mediante venta inmediata, que ya veremos lo que significa y también ha sido una novedad del OCE. ¿Perdón? Que está hablando por el móvil. Teléfonos móviles apagados con silencio, por favor. Como digo, esa también ha sido una novedad, la introducción de la información en aquellos productos que se comercializan mediante venta inmediata. Bien, ¿y cuál es la información obligatoria para ese primer grupo de alimentos, que son los que se presentan sin envasar
y los envasados en el lugar de venta a petición del comprador. Pues lo que es obligatorio son esos 5 requisitos que curiosamente, o bueno, no son nuevos. Simplemente el punto 2, las sustancias o productos que causan alergias e intolerancias. Es decir, el artículo 15 del 1334 ya incluía estos otros requisitos, como son la denominación de venta y sus menciones obligatorias. En su caso, que las he traído aquí, como es si están envasados en atmósfera protectora, la presencia de edulcorantes, sobre todo si tienen una fuente de fenilalanina, por los problemas que tienen ciertas personas para metabolizar este aminoácido, el tema de la presencia de ácido glicírico que está en el regaliz, mediante esas, cuando los reglamentos vienen las menciones entre comillas, deben ser trasladadas de forma íntegra, es decir, envasado en atmósfera protectora, no se puede cambiar por otras palabras, y a veces ocurre, O el contenido elevado en cafeína, no es recomendado para niños ni mujeres embarazadas en periodo de lactancia, para aquellos alimentos evidentemente que no tengan en su denominación la palabra café o té. Y como digo, estos son los requisitos para ese primer grupo de alimentos que se presentan sin envasar y los envasados en el lugar de venta a petición del comprador. En el punto 5, otros requisitos establecidos para determinados productos en su legislación específica, como decía Fernando, en las normas de calidad o reglamentaciones técnico-sanitarias, pues aparecen otros requisitos, otra información obligatoria que debe aparecer. ¿Y qué dice? También que en el caso de las colectividades solo es obligatorio ¿el qué? El informar sobre los alergenos. Es decir, en un bar que elabore pinchos, elabore tapas, no tiene que poner ni la denominación del producto ni nada, solamente los alergenos. Eso va a ser lo obligatorio. En las colectividades solo va a ser obligatorio informar de los alergenos. En las colectividades. No en los minoristas, Minoristas habrá que poner toda esa información completa. Ahora el segundo grupo, que son los alimentos envasados por los titulares del comercio al por menor para su venta inmediata. Y para hacernos una idea, son estos productos que normalmente las grandes superficies, también otros minoristas, envasan en el propio establecimiento. ¿Y qué información es obligatoria? Pues va a ser obligatoria toda la información a excepción de la nutricional, con la característica de que la empresa que debe figurar en el envase, porque están envasados, tiene que ser el minorista que los envasa, porque se hace responsable del producto y de la información. ¿De acuerdo? Y bueno, un caso particular que ya venía también reflejado en el 1334, que a mí, yo cuando nos mandaron el borrador, os dije que lo podían haber quitado. Bueno, pues en el caso de frutas, hortalizas, frutas y hortalizas transformadas, tubérculos o frutos secos, que estén en un envase transparente, solo figurará denominación de venta, cantidad neta e identificación de la empresa. Bueno, han hecho una excepción con este tipo de... Vuelvo a decir, esa es la información obligatoria. Ahora, ¿cómo se debe trasladar esta información obligatoria? Hemos visto para los minoristas, productos sin envasar, la información que debe llevar, las colectividades, solo los alergenos y los productos envasados por el propio comercio minorista, toda la información excepto la información nutricional. Bueno, pues para el primer grupo establece dos formas de trasladar la información. Estamos en los productos no envasados, sin envasar, en etiquetas adheridas al alimento o enrotulado en carteles situados junto a los alimentos. Bien, y eso también en lugar destacado, fácilmente visible, claramente legible e indeleble. Claramente legible, tengo que decir que si en el caso de ser etiquetas tiene que cumplir con el tamaño de la letra que ha comentado Fernando anteriormente y que viene en el 1169. El tamaño de la X y dependiendo del tamaño de la etiqueta.
Entonces, en principio, esa es cómo se debe trasladar esa información obligatoria. Para ese segundo grupo de alimentos que son envasados en el comercio minorista, pueden ir en etiquetas sobre el envasado unidas al mismo o rotulado en carteles junto a los alimentos cuando hay un vendedor. También hay una excepción para las frutas y hortalizas, que cuando hay en autoservicio y en envase transparente podrá figurar la denominación de venta solo en carteles próximos a los alimentos. Vuelvo a repetir, el tamaño de la letra debe ser igualmente el que viene en el 1169. Ahora bien, para estas dos, que sería la norma general, lo que sí que establece el nuevo Real Decreto, el próximo Real Decreto, es que eso se puede trasladar, en el caso de los alérgenos, mediante otros medios, y solo en el caso de los alérgenos. Lo que ocurre aquí, tenemos dos excepciones. Una, que las colectividades solo tienen que informar de alérgenos, y dos, que esa información de alérgenos se puede trasladar por otros medios, con determinados requisitos. El primero, que si se utilizan otros medios que no son esos etiquetados o esa cartelería próxima al alimento, tiene que haber un cartel que indique el lugar donde se encuentra disponible la información, o que pueden dirigirse al personal para obtener la información. Es decir, nosotros entramos en un establecimiento, entendemos que un bar, un restaurante, que solo tiene que informar sobre los alérgenos, y si no está junto a los alimentos, que evidentemente es imposible, tenemos que encontrarnos con un cartel que nos indique dónde está esa información, o que podemos preguntar al personal para obtener esa información. Y lo que decía el 1169, que esa información oral tiene que ser verificable. ¿Cómo? Pues dice la norma, si se facilita de forma oral, la información se encontrará registrada de forma escrita o electrónica, accesible para el personal del establecimiento, para las autoridades de control o para los consumidores. Es decir, no es de extrañar que cuando se haga aplicación este Real Decreto, si un establecimiento ha optado por una información oral, que aparte de esa información oral, el consumidor pueda preguntarle o requerir al personal que le dé esa información por escrito para poderla verificar. Y luego dice también que si hay secciones, deben estar disponibles en cada sección. Por supuesto, los carteles tienen que estar en lugar destacado, fácilmente visible y claramente legible e indeleble. Bueno, y tomando esta legislación como ya aplicable, ya ha habido distintos movimientos entre distintas asociaciones de hostelería, asociaciones de gestores o asesores, en que han empezado a elaborar carteles para ver si son válidos o no. Y entonces aquí he traído varios, van a permitir a los autores de los carteles que les haya incluido, y vamos a ir leyendo alguno para ver en qué más o menos puede ser aceptable o inaceptable. Dice el primer cartel: declaración de alérgenos. En cumplimiento del reglamento 1169 sobre la información alimentaria afectada al consumidor, este establecimiento tiene disponible para su consulta la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos. Diríjase a nuestro personal si desea más información al respecto. Yo no le pondría ninguna pega. La única pega le diría, en lugar de más información, información, porque con lo anterior no me ha dicho nada, nada más que tengo que preguntar, ¿vale? Pero yo entiendo que este primer cartel podría ser válido, ¿no? Es decir, tenemos aquí información, diríjase al personal para recibirla. Bien, este cartel tendría que estar en un lugar accesible, fácilmente visible, es decir, no tendría que estar escondido por ahí, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ver la segunda, que es de la Asociación de Hosteleros de Burgos,
con lo cual, y con la Federación nos reunimos últimamente. No sé, yo lo voy a dejar aquí a criterio del público. A ver si se lee bien. Según Reglamento 1169/2011, se dispone de cara al consumidor de todos los etiquetados de todos los productos elaborados en nuestro restaurante susceptibles de contener de manera directa o indirecta algún tipo de alérgeno. Pues muy bien, que ustedes lo tienen. ¿Y qué? Digo yo que soy de los que ha nombrado Santiago. Bueno, usted les tiene, pero ¿y qué hago? Que ustedes ¿le tengo que ir a dónde tengo que ir? Es decir, ahí le falta información. Tiene que decir dónde está esa información o que me tengo que dirigir al personal para que me informe. ¿Vale? Son carteles reales, no les he hecho yo, son carteles reales. Tenemos más. Aquí esta asociación ha optado por hacer 3 cosas, a ver si alguna vale. Vale, el primero dice, Reglamento 1169/2009, establecimiento con información disponible en materia de alergia e intolerancias alimentarias. Soliciten información a nuestro personal. Muchas gracias. A mí perfecto, ¿no? Ha dicho que tienen esa información y que lo solicite al personal. Perfecto. Ahora yo creo que hace una segunda, o no sé si para los asociados que digamos, a ver qué color te gusta, el azul, rojo o verde, dice el siguiente. Temporalmente, en este establecimiento no puede ofrecer información completa y adecuada sobre nuestros productos referente a alergia e intolerancia alimentaria. Yo creo que, bueno, no sé si debemos dar algún calificativo. El mínimo es inaceptable totalmente, ¿no? Imaginemos que diga temporalmente, no sé si nuestros productos, no le podemos decir si nuestros productos tienen salmonela o no. Ahí puede pasar lo que sea, ¿eh? Sí, porque al fin y al cabo los alérgenos son un peligro más como un peligro microbiológico y como tales tienen que ser tratados. Bueno, vamos al tercero. La información sobre alérgenos se basa en los datos facilitados por nuestros proveedores. Muy bien. Debido a los procesos de elaboración de los platos, no es posible excluir la presencia accidental de alérgenos. Bueno. Y de salmonela y de otro, o sea, esto no puede ser. O sea, de los 3, el único que sería claramente aceptable, yo creo que la norma es entendible, sería el primero. Vale. Bueno, tenemos más casos, ¿no? Ya, me queda la mitad. Bueno, voy a ir rápido, perdonad. A ver, otra posibilidad es que no haya, que haya ese cartel que diga la información sobre alérgenos se encuentra en la carta y tú vayas a la carta y veas, pues mira, que los platos tienen una serie. Lo que he traído esto es por lo siguiente, porque bien, como decía Fernando, el 1169 no permite que los pictogramas vayan solos, tiene que haber palabras, tiene que haber letras, tiene que indicarse si hay o no hay. Otra cosa es que lo apoyemos, que se apoyen con pictogramas, pero no es suficiente simplemente con los pictogramas, ¿vale? El siguiente, este sería entrantes tal, sin globo, sin tal, sin cual, sin gluten, sin tal. Lo que dice la legislación no es que informes de lo sin, sino de lo que tiene. Entonces, esos crepes rellenos tendría que decir que tiene gluten, que posiblemente tengan huevo, que tengan, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hay que informar no son los sin, sino lo que tienen, ¿eh? Y bueno, esto sería otro ejemplo en el que viene una lista de ingredientes claramente, y le dice alérgenos, pues frutos secos con cáscara, que al final yo creo que es lo que tienen que hacer los restaurantes, una ficha independiente de cada plato que van a servir, o un bar, una ficha de cada plato en el que lo analicen y sepan lo que lleva. Vale. Hemos hablado de información obligatoria, pero también el 1169 y el Real Decreto habla de otra información que puede ser voluntaria. ¿Y cuál es esa información voluntaria que puede llevar? Pues información sobre la posible presencia no intencionada en el alimento de producto o sustancia que causen alergia o intolerancia, es decir, de las trazas
de las trazas, otras sobre el gluten, la ausencia de gluten. Esto no es obligatorio, esto es información voluntaria, información nutricional y otro tipo de información. Sobre la información voluntaria, ¿qué son las trazas? ¿Qué tiene que ocurrir con esto? Realmente el reglamento, o no existe legislación que haya desarrollado cuándo se debe poner, cuándo no se debe poner, pero sí que es consenso en todas las administraciones, en todos los sistemas de control e incluso en la FIAB, es decir, en las asociaciones de productores, que la información sobre trazas no puede ser un escudo para protegerse de los posibles, sino que tiene que llegarse a esa información sobre trazas después de haber hecho una gestión adecuada del peligro que es la presencia de determinados alérgenos. Y así vemos este cartel que independientemente no podría ser válido, que es por las características de la instalación, manipulación y evaluación del establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgenos. Es totalmente inaceptable. Y otra información voluntaria serían los muy bajo en gluten o los sin gluten, que está ahora regulado por ese reglamento 41/2009, que tiene validez o va a estar en vigor hasta el 20 de julio de 2016, porque sí que se ha dado una vuelta al enfoque que tiene la Comisión respecto de estos alimentos o la información de los alimentos que contienen alérgenos, en el sentido que antes estaban dentro de los alimentos destinados a una alimentación especial y ahora entiende que tiene que ser información al consumidor, que determinados consumidores no debemos estar fuera de la sociedad, que debemos estar integrados en la sociedad y se nos debe informar adecuadamente. También un breve comentario sobre los iconos de sin gluten, etcétera, etcétera. Hay muchos, ese es de una asociación internacional reconocida, pero los iconos pueden valer cualquiera, no hay ninguno aceptado internacional. Sí, lo que tiene que aparecer es las palabras sin gluten para aquellos productos que no tengan más de 20 miligramos por kilogramos de gluten. Vale, este reglamento va a ser sustituido por uno ya publicado, en el que además del muy bajo en gluten y sin gluten, aporta otro tipo de información voluntaria. Pero ¿qué ha ocurrido con esta información voluntaria? Que se ha abusado totalmente, de tal forma que aparece sin gluten en muchos productos que de forma natural no lo tienen. Y ahí el reglamento dice que no se puede utilizar estas indicaciones para promocionar productos que de forma natural no lo tienen. Esta etiqueta la he cogido yo de un lineal, es decir, tenemos un puerro sin gluten, con toda la naturalidad del mundo. Y también se ha abusado en cuanto a que se ha puesto sin gluten a aquellos productos que, aunque son procesados, todos los productos similares no contienen gluten. También el reglamento dice que no se debe inducir al consumidor a un error porque se diga que ese alimento tiene unas características especiales diferentes a otros de sus mismas características. Bueno, de la información alimentaria que es voluntaria, se va a poder simplemente poner el valor energético o el valor energético junto al contenido de grasas, ácidos grasos, saturados, azúcares y sal. Y aquí sí quería detenerme un momentito en el tema de sin lactosa. Hay que saber que no existe en la actualidad norma nacional ni comunitaria que regule una cantidad mínima para etiquetar los productos como sin lactosa o bajo contenido de lactosa. Lo que sí que ha hecho la Ecosan es publicar en diciembre de este año pasado una pequeña nota en el que, bueno, sí que dice hacer una introducción en que es algo que está estudiando la Comisión, basándose también en un estudio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, del año 2010, en que podemos aceptar, y se está aceptando en la Unión Europea, que productos sin lactosa son aquellos que acrediten ausencia de lactosa siguiendo las analíticas más sensibles del estado tal,
una cantidad inferior a 0,01% de lactosa y bajos en lactosa cuando tienen entre 0,5 y 1% de lactosa. Yo he recibido en el trabajo alguna denuncia de algún maestro, es decir, ponen sin lactosa y sí que tienen algo de lactosa. Bueno, si está en ese rango lo podemos aceptar. Y luego, cualquier otra información que no sea obligatoria y que sea voluntaria tiene que cumplir, que no debe inducir a error al consumidor, no debe ser ambigua ni confusa y tener en cuenta que, excepto para el gluten, los sulfitos y la lactosa, por lo que acabo de comentar, ningún alérgeno tiene un nivel de tolerancia. Y finalmente, casi para terminar, el tema de la información de la comunicación a distancia. ¿Qué se considera comunicación a distancia? Todo medio que permita, es definición del 11 de 69, la celebración de un contrato entre el consumidor y su proveedor sin la presencia física simultánea de ambos. Casos de... Ahora, esto está dentro del entorno de productos sin envasar, puesto que los productos envasados, ya el 1169 ya establece unos requisitos. Para los productos sin envasar, para esto que se hace a través de internet, por teléfono, por catálogo, incluso las máquinas de vending, lo que dice la legislación es que los alergenos se tienen que informar antes de que se realice la compra y se debe informar en el momento de la entrega. Y bueno, finalmente, solo decir que en esto del etiquetado y de la información del consumidor estamos todos los actores, como somos las autoridades competentes, realizando los controles pertinentes, los consumidores, conociendo la legislación, siendo responsables también del acto de compra y, por supuesto, los operadores de la industria alimentaria, que son los que tienen que trabajar y conocer este peligro. Nada más, muchas gracias y perdón si me he extendido.